verdad y un tributo de una magnitud de Cristo, cuando estamos proclamando que Él es digno, cuando estamos proclamando que Él es santo, que Él es soberano, que Él es Rey de reyes, Señor de señores, los cielos responden. Decí conmigo, los cielos responden ante la verdad de Cristo. Cuando vos estés pasando tribulación, proclamá la verdad de Cristo. Hoy mi mamá me llamaba. Muchos saben que estamos orando por 3 hermanos que están pasando tribulación, están internados. Hay 3 hermanos, los que no sabían, estemos orando. Uno es la mamá de Manu. Ahí Manu levantó la mano. Que la mamá de él está internada en terapia intensiva, pero estamos viendo la mano de Dios, estamos creyendo en la mano de Dios, estamos creyendo que los propósitos se van a cumplir en ella y que Dios tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que si no estás orando, te animo a que oremos. Amén. Comprometámonos a orar. Luego tenemos al hermano Sergio, que es el esposo de Mirta, que también está en terapia, está pasando circunstancias donde tuvo un ACV hemorrágico, también está entubado, son pacientes críticos, pero creemos que Dios tiene el control de todo. La muerte no es el límite. Lo que nosotros oramos es por la salvación y la manifestación de Dios. Y creo en un Dios de milagros. Decía que de lado hay un Dios de milagros. Amén. Y la otra es mi tío, que está también en terapia, tuvo un ACV hemorrágico. Y yo digo, Señor, vos algo querés hacer. Vos estás moviéndonos a interceder y a guerrear por aquellos que están pasando esto. Y bueno, y hoy cuando venía en camino, mi mamá me llama llorando. Me dice, Diego, todo está mal. Y yo le digo, chocolate por la noticia. Él es crítico, es un paciente crítico. Y le digo, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que no le está funcionando la cabeza. Y yo le digo, pero si está entubado, está anestesiado. Me dijeron de los riñones. Digo, mami, hasta ayer sabíamos que los riñones no están funcionando bien. Y no sé, dice, lo que pasa es que fue tu papá, tu hermano y tu tío. Entonces le digo a mi mamá, pará, vamos a proclamar la verdad en Cristo. Y empezamos a orar, y empezamos a proclamar que Él es santo, que Él es digno, que Él es el único que puede obrar, es el único que sostiene nuestras vidas en sus manos. Y cuando oramos, se cambió la atmósfera y el ambiente que estaba rodeando a mi mamá, que rodeó en ese momento al auto. Y le digo, para, vamos a ver, déjame que voy a hablar yo con Fede. Lo llamo a mi hermano. Y no, todo lo que sabíamos que estaba mal es lo mismo que le dijeron hoy. Pero ¿qué pasa? Cuando vos no estás atento y no estás en el espíritu con el Señor, parece que todo se va de las manos. ¿Puede pasar lo peor? Sí, pero sabemos que Él aceptó a Cristo. Sabemos que Él servía al Señor. Pero sobre todas las cosas, nosotros estamos orando para que la voluntad de Dios se manifieste. Por eso no tengas temor de las circunstancias, sino proclamá la verdad en Cristo. Decía que tenía al lado proclamar la verdad en Cristo. Porque cuando proclamamos la verdad, ahí mi mamá se relajó. ¿Sabes por qué? Porque los cielos responden. Y la presencia de Dios comienza a ministrar. Y dice el Espíritu Santo que Él va a vivificar nuestros cuerpos. Que Él nos va a auxiliar. Que Él es nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio. Pero cuando nos olvidamos quién es Dios, nuestra alma y nuestras emociones empiezan a jugar un rol primordial y nos corren de la fe. Decía que tenía al lado, no seas corrido en tu fe. Amén. No sé por qué empecé esto así, pero yo sé que Dios está hablando. Abrí tu Biblia en el libro de Lucas, capítulo 8. Yo no sé cómo Dios va a hacer, pero Dios me dio 2 palabras. Vamos a dejar que el Espíritu hable. Amén. Decía que tenía al lado, va a estar para largo esto. Yo pensé que iban a decir amén, que iban a dar. Y el Señor que va a hablar. No, hermanos. Vamos a respetar los tiempos. Lucas capítulo 8, versículo 1. Una parábola muy, pero muy conocida. Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas,
proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Decí conmigo, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Los acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena y de la que habían salido 7 demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes. Susana y muchas más que lo ayudaban con sus propios recursos. Decí conmigo, propios recursos. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús. Y cuando se reunió una gran multitud, Él les contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir la semilla, una parte cayó junto al camino. Fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y cuando brotó la planta se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos que al crecer junto a las semillas se ahogaron. Pero otra parte cayó en buen terreno. Decí conmigo, buen terreno. Así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Decí conmigo, cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron cuál era el significado de esta parábola. A ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Le contestó, pero a los demás se le habló por medio de parábolas, para que aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Vamos a orar. Bendito Dios, hemos leído tu palabra. Espíritu Santo, revélanos a Cristo, revélanos al Padre, revélanos los secretos de tu reino, revélanos lo que Jesús quería enseñar y nos quiere enseñar en esta noche. Yo declaro, Señor, oídos para oír, pero también corazones para recibir la palabra. Buena tierra para que la semilla caiga y produzca fruto y fruto en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Dice que Jesús estaba caminando junto a aldeas y pueblos, proclamando, decí conmigo, proclamando las buenas nuevas. Jesús nos dejó una instrucción de ir y proclamar la verdad del reino de Dios. Pero esta verdad primero se tiene que revelar a nosotros. Decí conmigo, primeramente a mí. Porque esta verdad era tan profunda que aún los discípulos no entendieron. Los discípulos que estaban acostumbrados a escuchar a Jesús, que conocían el lenguaje, que conocían cuál era la jerga de Jesús, que lo conocían en intimidad, no entendieron esta parábola. Y Jesús dice algo y que me agrada y siempre me impulsó a buscar más y más, que dijo: a ustedes se les da a conocer los secretos del reino. Y mi pregunta, ¿qué es lo que tenían los discípulos que no tenía el pueblo, que habilitaba que el reino de los cielos se le revelara a su corazón? Y lo que ellos tenían es que ellos caminaban con Jesús. Para que el reino se te revele, tenés que caminar con Jesús, e igual que Jesús lo hizo. Decirle que tenés al lado: ¿querés conocer el reino? Tenés que caminar. Porque dice que él iba a muchas aldeas y muchos pueblos, pero sus 12 le seguían. Las mujeres le seguían. Pero se le dio a conocer el reino solamente a los que le seguían. Cuando vos seguís al Señor, cuando vos seguís y obedeces al Señor, no a tu manera, no a tu forma, no a lo que vos estás acostumbrado, aunque no entiendas, el reino de Dios se te va a revelar. Aunque vos no entiendas la palabra, aunque vos no entiendas lo que el pastor quiere hablar, aunque no entiendas lo que hicimos hoy, por estar en este lugar, el reino de Dios se va a manifestar. ¿Y sabes qué es el reino de Dios? Sanidad, milagros, prodigios, maravillas, manifestaciones, poder. El reino lo es todo. Decí conmigo, el reino lo es todo. Por eso Jesús hablaba del reino. Por eso después que resucitó, 40 días estuvo con los discípulos y solamente habló del
¿De qué habló? Del reino. Era tan importante manifestar el reino y los secretos del reino que solamente se lo daba a aquellos que caminaban con él. Para que vos comprendas cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, tenés que caminar. Pero ya no es una manera de la que vos querés, ya no es, yo a esa aldea no voy a entrar porque acá son caretas. Yo a esa aldea no voy a entrar porque acá se viste mal. Acá yo no voy a entrar, no. Es donde Jesús iba, donde Jesús estaba, era cuando Jesús se levantaba, era cuando Jesús era guiado por el Espíritu. Muchas veces los discípulos pasaron tormentas. Jesús le dice a sus discípulos, crucen del otro lado del lago. Crucen del otro lado. Y se levantó tormenta. Porque el seguir a Jesús no quita de que entres en proceso, no quita de que tu fe va a ser probada, no quita de que muchas tormentas van a venir, pero que Jesús está cerca, está cerca. Jesús no dejó ahogar a un Pedro. A mí me encanta la historia de Pedro, porque podemos decir era berrinchoso, caprichoso, boca suelta, se apuraba a decir, pero él caminó sobre las aguas. ¿Qué es el que te ha hablado? ¿Vos caminaste sobre las aguas? Sea un poquito como Pedro, decir. Y aún Pedro con duda dijo, Señor, si eres tú, porque no sabía si era Jesús o era un fantasma, porque todos gritaban fantasma. Él como era, viste, bastante cocorito. No sé si le pasó, pero yo tengo compañeros que por ahí dicen, ay no, en mi casa me apareció esto, y yo le dije, ¿quién sos? Dale, vení. Y digo, no lo hagan mal, le digo, porque no sabés lo que puede pasar. Pero Pedro era igual. Dijo, si vos sos Jesús, manda que yo vaya. Hay que tener fe. Cuando seguimos a Jesús, confiamos que Él está con nosotros. No dudamos. Él prometió que todos los días de nuestra vida iba a estar con nosotros. Decir conmigo, todos los días. Todos los días. Todos los días. Todos los días. De mi vida. Él va a estar conmigo. Mi pregunta es, ¿vos estás con Jesús? ¿Vos estás siguiendo a Jesús? ¿Vos estás caminando donde Jesús está caminando? ¿Vos estás escuchando cuando Jesús habla? ¿Estás recibiendo el reino de Dios en este tiempo? ¿Cómo me doy cuenta cuando alguien tiene el reino? Porque no puede detenerse. Porque tiene hambre y sed de Dios. Porque necesita predicar. Porque necesita impartir lo que tiene. Alguien que tiene el reino no puede quedarse paralizado, no se turba por las circunstancias. A ver, nosotros podríamos decir, ¿y está pastor angustiado? Sí, por supuesto, es mi tío. Él fue como un padre, fue el que me crió. Pero mi fe está puesta en Dios. Mis emociones pueden decir mucho, pero mi fe puesta en Dios. Dice que solamente debo mirarlo a Él. Y si Dios decide llevarlo, voy a tener una eternidad con mi tío, porque él ya aceptó a Cristo, porque él le buscaba. Entonces, ¿de qué me voy a preocupar? Yo me tengo que preocupar de seguir a Jesús. Y el seguir a Jesús habla de morir. Morir a nuestros sueños, morir a nuestros deseos. Uy, pastor, qué negativo que vino. No es negativo. Te estoy hablando del reino. El morir a lo que vos tanto anhelabas. Mi suegro siempre cuenta que él anhelaba comprarse cuando se jubilara, ¿dónde está la pastora? No está ya en el cumpleaños. Anhelaba comprarse un motorhome. Y dice, cuando me jubile, voy a ir por todo el país a recorrer. Qué hermoso sueño, decirle que te hago, es hermoso el sueño. Pero no es el sueño de Dios. Dios lo llamó a predicar, a pastorear. Es más, lo que le sucedió en el corazón fue por la amargura y la tristeza y por lo que pasó del ministerio. Porque el trabajar para Cristo habla de esfuerzo, habla de morir, habla de entregar todo al Señor. Pasamos cosas, los siervos de Dios, miles. Pero es mejor estar un día en la casa de Dios que estar 1000 años fuera. Amén. Preferimos estar en la presencia. Y que me gusta esto. Los 12 discípulos, pero también había mujeres que servían y seguían a Jesús. Y fíjate que la palabra no discrimina, sino que incluye a las mujeres en el trabajo.
Hoy en día, gracias a Dios, se rompió ese esquema de que los hombres solamente sirven a las mujeres. No, creemos en el servicio que Dios tiene y que va a levantar mujeres que van a seguir a Jesús, mujeres que están dispuestas a darlo todo, mujeres que están predicando y siguiendo el reino de Dios. Pero el reino se va a manifestar en aquellos que le siguen. Decí conmigo, el reino se debe manifestar en mi vida, por mi caminar. ¿Cómo está tu caminar hoy? ¿Estás creciendo en la palabra? ¿Estás estudiando? ¿Empezaste el instituto bíblico? ¿Empezaste el estudio básico de la palabra? ¿Estás predicando a otro? ¿Estás llevando la palabra a otro lugar? ¿Sabes por qué? Porque aquellos que seguían a Jesús imitaban lo que Jesús hacía. Decirle que te ha dado, tenés que imitar a Jesús en todo. Y me gusta esto, dice, a ustedes se le ha concedido que conozcan los secretos del reino de Dios. Hermano, se te dio un privilegio. Tenés un privilegio sobre todas las personas. Que el reino de Dios se te dé a conocer a vos. Que la verdad de Cristo se te dé a conocer a vos. Que la presencia del Señor esté con vos todos los días. Que el Espíritu Santo te fortalezca y sea tu sustento, sea el que direccione. Que el reino de Dios esté a tu favor cuando estás perseguido. ¿Sabes por qué? Porque van a trabajar miles de personas contra vos. Brujo, hechicero. El otro día volvió de vuelta esa mujer. Y me dice, mi mamá mató a mi hermano por hechicería. Y mi abuela mató a tal por hechicería. Y le digo, ¿y vos te crees que yo tengo miedo? Hermana, yo te voy a decir una cosa, el que le tengo temor es al Señor. Satanás fue vencido, derrotado. Y lo que están haciendo ellas solamente es una influencia satánica. Porque creen que ellas tienen el poder sobre la vida. Pero no lo tienen. Y lo que le dije, ¿son felices? Y me miran. Digo, ¿qué creías? ¿Que con ese comentario yo iba a salir corriendo? No. Al contrario, más ganas de orar por vos, más ganas de orar por tu familia y más voy a clamar a Cristo para que sean libres. Y aceptó al Señor. Volvimos a reconciliarla con el Señor, la ministramos y la dejamos en manos del Señor. Que Dios haga. Pero ¿sabes qué? Cuando vos conoces el reino de Dios, vas a conocer el favor de Dios para tu vida. Y mi pregunta es, ¿por qué estás tribulado, iglesia? ¿Por qué estás pasando tribulación, angustia, dolor? ¿Por qué estás pasando soledad en este tiempo cuando Cristo prometió que estaría contigo? O lo llamamos a Él verdadero o lo llamamos mentiroso. Decirle que tiene al lado, no llames mentiroso al Señor. Él iba a estar con vos y Él está con vos. Y me gusta porque esta parábola habla de los secretos del reino. Y vení conmigo al versículo 11. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Decí conmigo, la semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y le quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Vos fijate, los que están junto al camino ya no son los que siguen. Ya no es la semilla que cae en un lugar para producir fruto, cae junto a un camino. Cuando vos escuchás la palabra de Dios y salís de este lugar y el diablo robó la bendición que vos recibiste hoy, sos de aquellos que el diablo le quita la palabra para que no crean y no sean salvos. ¿Cuántas veces saliste de acá lleno de poder, de autoridad, de gozo? Te llegó una llamada y ya dejaste de tener fe. ¿A cuánto le pasó esto? Los que no levantan la mano le digo mentiroso. Hermano, el diablo continuamente te está robando la palabra. Por eso es primordial escuchar la palabra, retenerla y llevarla por obra. Decir conmigo, escuchar la palabra, retener
y llevarla por obra. Porque ¿de qué sirve recibir la palabra si no la voy a obedecer? Es más, si recibo la palabra y no la obedezco, es para mi juicio. Me condena. Por eso es lo que caen junto al camino, no están dispuestos a seguir a Jesús. Los que caen, las semillas que caen junto al camino, es la tierra que no está dispuesto a seguir a Jesús. Decí conmigo, la semilla es la palabra, pero yo soy la tierra. Y dice que la tierra estaba junto al camino, no estaba en el camino. Mi pregunta es, ¿estás en el camino? ¿O estás oyendo de lejos a Jesús? ¿Ese que te ha dado, sos buena tierra? Algunos no se bañaron, pero bueno, no les sea tan malo. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. Hermanos, nunca te apartes de Dios. En realidad nunca te apartes nunca. Pero no te apartes por los problemas. No te apartes cuando las papas arden. No te vayas. No permitas que el diablo te robe de seguir a Jesús. No permitas que el diablo te sacuda y te tire junto al camino, porque el diablo va a querer desbaratar lo que Dios quiere hacer en vos. Muchos me dicen, pastor, desde que estoy en la iglesia me van mal las cosas. Y por supuesto, porque estás cosechando lo que sembraste antes. Decirle de al lado, no seas cabezón. Vas a cosechar buenas cosas cuando permanezcas en Dios. Esto lo enseñé, pero lo voy a volver a repetir. Se estima que son 3 meses para poder cosechar una siembra. ¿Amén? ¿Cuántos sabían esto? Amén. Más o menos en general 3 meses. Pero 3 meses más para trabajar la tierra, esperar el tiempo, porque hay un tiempo donde la tierra tiene que ser trabajada, hacerla descansar, y luego viene la siembra. Yo que estudié en una escuela agrotécnica, me enseñaban que era necesario que la tierra descanse, porque si la tierra no descansa, no hay buena oxigenación, no hay buena fertilización, no hay un buen trabajo en esa tierra. Y solamente esa tierra puede durar 10 años. Después es estéril. Y nosotros a veces venimos al camino del Señor y creemos que porque vinimos una vez a la iglesia, toda la cosecha que hicimos mala se transforma en bendición. No, mi hermano. Vos vas a seguir cosechando lo que sembraste, pero mientras tanto estás sembrando, buscando al Señor, y va a venir el tiempo donde vos sembraste tanto y esperaste y creíste y permaneciste del Señor, que luego la cosecha de bendición va a venir a tu vida. Amén. Y si vos permanecís y seguís sembrando, son bendiciones tras bendiciones, porque el Señor quiere bendecirte. Decía que tiene al lado, no seas necio. Permanecer en medio de la tribulación. Versículo 14. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero con el correr del tiempo los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. ¿Sabes qué? Tenemos algunos adolescentes en la fe. Son los que quieren bendición, pero no quieren compromiso. ¿Qué quiere un adolescente? Hacer todo lo que se le ocurre, pero que nadie le diga que no. Vos, Belu, conocés de eso. El adolescente tiene un yo, un ego, donde quiere solamente placer, gusto, pero cuando vos le decís no, empieza el berrinche. Muchas veces nos empiezan a ahogar los problemas, las circunstancias, porque no maduramos en el Señor. Y para madurar en el Señor, primero tenés que seguirlo. Segundo, tenés que dejar que la palabra obre y te transforme. No, pastor, usted no sabe, mi esposa tiene un carácter. Y cuando yo lo enfrento al varón y le digo, ¿y vos en qué cambiaste? ¿Cómo es tu reacción ante el carácter de tu esposa? Ah, no, pero ella me saca. Somos adolescentes. No, pastor, usted no sabe el problema que tengo en mi casa, el problema es mi suegra.
Acá se me vino algo que el pastor contaba. Dice que una mujer odiaba tanto a su suegra, pero la odiaba, hermanos. ¿Cuánto la odian? La liberamos. No. Quédate tranquila, pastora. Ya la pastora la amo. Pero dice que la odiaba tanto porque le hacía tantas cosas malas, tanto la oprimía, tanto la humillaba, tanto la denigraba, que esa mujer fue al médico. Le dice: doctor, yo necesito una solución para mi vida. Y el doctor le dice: estás bien, tenés un problema de salud, te está pasando algo, estás teniendo una enfermedad incurable, ¿en qué te puedo ayudar? Y él dice: el problema es mi suegra. El problema que tengo hoy es mi suegra. Mi suegra está asfixiando mi matrimonio, pero si yo me pudiera librar de ella, yo sería feliz. Y el médico sabio, entendiendo lo que estaba pasando, él le dice: yo te puedo ayudar. Y te voy a ayudar con unas gotas. Pero ella no se tiene que dar cuenta que le estás poniendo estas gotas. Vos todos los días le vas a poner 2 gotitas en el agua. Pero hay algo que tenés que hacer. Sí, doctor, dígame. Tenés que cambiar vos. Tenés que atenderla como la mejor nuera. Como si estuviera recibiendo a Dios en tu hogar. Como si estuviera recibiendo a la persona que vos amás. Y medio que se enoja. Le dice: ¿pero por qué? Porque así nadie se va a dar cuenta que sos vos. Y le dice: tiene razón, doctor. Entonces todos los días ella le empezó a llamar a la suegra y empezó a ponerle las gotitas en el agua, en el café, en el té. Y ella le hacía tortas, masitas, charlaban y hablaban. Y pasando el tiempo, la nuera se da cuenta que no odiaba a la suegra como ella creía, que la suegra no era tan mala como ella pensaba. Había ganado el corazón de su suegra y su suegra había ganado el corazón de su nuera. Y ella recordó lo que le estaba echando y sale corriendo donde estaba el doctor y le dice: doctor, no quiero que ella muera, no quiero que le pase nada, porque hoy yo amo a mi suegra, yo sé quién es mi suegra, yo hoy pude ver el corazón de ella, lo que no veía antes, lo veía ahora. Y el doctor empezó a reírse. Le dice: las gotas que yo te di solamente eran agua. Pero vos aprendiste a cambiar el corazón de tu suegra por tu actitud. Hermanos, que nuestras acciones transformen las vidas de los que tenemos alrededor. No esperes que el otro transforme, no ores para que el otro cambie. Orá para que Dios te cambie a vos. Porque todo lo que sos vos, todo lo que vos impartís, va a influenciar en el corazón de otro. Por eso los que están junto a los espinos son los que no maduran. Los que no echan raíces en el Señor, los que no están dispuestos a seguir a Cristo. Pero aquellos que estamos dispuestos, morimos cada día. Yo me acuerdo cuando Dios tuvo que cambiar mi carácter, yo lloraba. Hermano, yo era un adolescente de 11, 12 años y yo lloraba. Y yo decía: Jesús, cambia mi carácter, porque yo lo que recuerdo, que yo pateaba todas las puertas, rompía todas las sillas, rompía las paredes, porque había dolor en mi corazón, pero yo quería seguir a Jesús como Él quería. Yo no podía seguir a Jesús con una carga donde mi carácter no reflejaba a Dios. No podía seguir a Jesús mientras que en mi corazón había odio. No podía seguir a Jesús mientras que yo no me perdonaba. Porque esas son mochilas que te impiden seguir a Jesús. Son mochilas que te atrasan en el reino de Dios. Y cuando le entregué al Señor mi carácter, Dios fue cambiándomelo. Y me acuerdo patente de esta imagen. Yo mirando la tele, no sé si se acuerdan que a las 4 de la tarde solamente había dibujitos para nosotros. Un horario, alguna hora. Ahora los chicos tienen canales de televisión, tienen internet y se aburren. Yo no sé cómo hacen eso. Pero yo tenía una hora para ver dibujitos y eran las 4 de la tarde. Y estaba sentado, creo que tenía 12 años, 13. Y viene mi hermano y me arranca el control de la mano. Y mi tío que estaba atrás empezó a reírse, pero mi hermano, me acuerdo de una risa satánica. Dice: ¿y qué va a hacer ahora el cristianito? ¿Te vas a enojar? ¿Vas a llorar? ¿Vas a romper una puerta? ¿Le vas a pegar a tu hermano? Dale, pegale. Yo recordaba que parecía el diablo hablándome.
Y a mí viniendo un enojo y una ira, pero recordaba que yo le había entregado mi carácter a Jesús. Y le dije, no voy a hacer nada. Y me fui a la pieza y me largué a llorar, cerré la puerta y me largué a llorar de una manera. ¿Por qué? Porque el morir a tu carácter, el morir a lo que sos, lleva sufrimiento. Pero hoy Dios transformó mi carácter. Ya hoy no tengo ese carácter de niño que tenía, sino que mi carácter hoy refleja a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando vos decidís seguir a Jesús, lo vas a imitar en todo. Y mi pregunta es, ¿estás madurando en Cristo? Decía que tenés al lado, ¿estás madurando? ¿Sabés cuál es el test que te va a medir? El que tenés al lado. Míralo. Medime bien, decirle. Y sí, porque si vos querés medirte a vos mismo, dice la palabra, engañoso es el corazón del hombre. Ya estamos fritos, ya no me puedo examinar. Por eso David decía, examina, oh Dios, mi corazón y mira si hay camino de perversidad en mí. David entendía que no se podía mirar así solo, a sí mismo. Tenía que hacer que Dios le revelara cómo estaba. Cerrá tus ojos y preguntarle, decir, Señor Jesús, revélame cómo están mis caminos y cómo está mi corazón en esta noche. Abrí tus ojos. Que el Señor te revele en esta noche. Que el Señor te revele y te dé fuerzas para avanzar. Amén. No vale enojarse e irse. No, Jesús me dijo que yo estoy con él. No. Permanece. Amén. Y dice el versículo 15, pero la parte que cayó en buen terreno, decí conmigo, buen terreno, son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, y la retienen. Como perseveran, producen una buena cosecha. Decí conmigo, corazón noble y bueno. ¿Cómo está tu corazón hoy para escuchar la palabra? ¿Cómo está hoy tu corazón para obedecer a la palabra? ¿Cómo está tu corazón para manifestar la palabra de Dios? Dice que tiene que ser un corazón bueno y noble. Mi pregunta es, ¿sos bueno y noble en todo tiempo? Si no, tenés que pedirle que Dios te cambie. Dice que te al lado, vamos a tener que pedir que nos cambie. Bueno no significa que es permisivo en todo, ojo. Porque vienen mis hijos y me dicen, vos no sos bueno. Porque ya los reté y le puse límite. No. Bueno significa saber dar buenas cosas a tiempo, a favor de alguien o para producir algo bueno. Amén. Tu corazón es bueno, es noble, se compadece por lo que Jesús se compadece, llora por lo que Jesús llora, ama lo que Jesús ama. Ahí me da risa porque hay una persona, un hermano, que dice, yo no amo predicar del Evangelio. Yo no amo salir a las calles para que la gente se convierta. Yo lo que quiero es restaurar vidas. Y ¿cómo la va a restaurar si no les predica? No concuerda. ¿Por qué? Porque a veces nuestro corazón cree que es bueno y niega lo que Jesús quiere. Jesús dijo, id a ser discípulos a toda criatura, sea chino, japonés, toda nación, de toda etnia, a todos. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda. Entonces hay algo que no coordina a este hermano, que le falta una revelación para entender el corazón de Jesús. Por eso el corazón noble es el corazón que está humillado, rendido. El corazón noble es el corazón que fue entregado en las manos del Señor y que está dispuesto a dejar todo por Él. Hermano, no deje a tu esposa. Acá no se van a separar ni divorciar porque decir, Jesús quiere que le siga. No, mi hermano. No, porque esa no es la voluntad de Dios. Pero el corazón noble es aquel que fue transformado y moldeado por el alfarero. ¿Cuánto te falta para que tu corazón sea noble? Para que tu corazón sea bueno.
¿Cuánto falta que Jesús moldee ese corazón? La segunda virtud que tienen estos, que son buen terreno, dice que retienen la palabra. Mi pregunta es, si no estudias la palabra de Dios, ¿cómo la retenés? ¿Cuándo retenés algo? Cuando estudiás. A ver, ¿cuántos me dicen cuánto es 2 más 2? ¿Y por qué sabes retener eso? Porque fuiste a una escuela, porque alguien te enseñó. Tal vez no terminaste la primaria, pero sí recordás que 2 más 2 es 4. ¿Cuándo retenés? Cuando vos vas a la escuela. Cuando vos vas a la escuela de Dios. Aunque no tenés ganas. Yo no sé, pero yo estos días, pobrecito de Lali y Pablo, 7 de la mañana, con el frío, oscuro, tienen que salir de casa. Gracias a Dios vivimos una cuadra de la escuela. Hay otros que viven más lejos y toman colectivo. Pero yo los veo a ellos y yo sufro, porque digo, Señor, qué frío que hace. Pero qué necesario que es. Si yo mando a mi hijo a la escuela, porque sé que le hace bien, y yo no voy a la escuela de Dios, ¿cómo me debo considerar? Alguien que dice que la escuela es buena, pero que él no va. Mentiroso. ¿Quién más dice? Hipócrita. ¿Quién más? Te sacás mala nota encima si no vas. Sí. Encima de eso, no aprobás. ¿Qué más? ¿Qué le diría a alguien que dice algo y que no lo hace? Mentiroso. Mirá lo que tenés al lado. ¿Cómo estás vos? Decirle. Ay, es lindo mandar a los chicos a la escuela, pero nosotros, ¿qué le querés dejar a tus hijos? ¿Qué enseñanza le querés dejar a tus hijos? Que la escuela en el mundo es más importante que la escuela en Dios. Que las cosas que vos aprendés afuera es mucho mejor que vos estudiar en el reino de Dios. No te digo que hagas el instituto bíblico, pero vení a estudiar el curso básico. Si hay un hermano que no sabía leer y escribir y hoy está estudiando, y no está acá, pero está estudiando. Fue a aprender, ¿para qué? Para aprender la palabra. Y yo lo aplaudo y lo gozo y me dice, pero pastor, no voy a poder ir el martes. No importa, vos andá a estudiar para que cuando vengas a la escuela de Dios, cuando recibas la palabra, vos puedas interpretar y puedas escribir y puedas retener. No sabés la letra que tiene, mejor que la mía. Y yo que fui a la facultad. Una letra caligráfica impresionante, porque lo que retienen se van a esforzar, van a hacer lo imposible para retener la palabra. ¿Y tenés que vivir en la iglesia todos los días? No, es imposible. Pero dale el primer lugar a Dios. Tal vez no podés venir a la clase, pero decir, Lore, Carlos, que son los que están dando el curso, ¿me podés pasar el material? Yo no puedo venir, pero quiero estudiar en mi casa y ver si me sale. Y si no tengo duda, vení y le preguntás a ellos, nos preguntás a los pastores o a los líderes. ¿Por qué? Porque cuando vos no tenés excusa, va a ser lo imposible por hacerlo. Amén. Decir, el retener lleva esfuerzo. Y perseveran. Decí conmigo, perseverar. ¿Quién es alguien que persevera? Es alguien que insiste en lo mismo hasta que la puerta se abre. El perseverar te va a llevar a permanecer, a golpear la puerta hasta que se abre. La palabra de Dios dice que había una viuda y que iba ante un juez injusto, ya muchos la conocen. Y este juez injusto no le quería hacer justicia, pero dice que la mujer, la viuda, iba todos los días, decí conmigo, todos los días, y le insistió al juez que le hiciera justicia. Y el juez dice, no vaya haciendo que me saque la paciencia, le haré justicia. Alguien que persevera, permanece hasta obtener resultados. El perseverar es mantenerte más allá de lo que tus ojos ven. Es hasta que veas resultados. Los que perseveran, los que son inoportunos en el reino de Dios,
son los que retienen la bendición. Mi pregunta es, ¿estás perseverando en la fe? ¿Estás perseverando en el reino? ¿Estás perseverando en ser buena tierra? ¿Estás perseverando en que tu corazón sea noble, sea digno, que tu corazón retenga la palabra hasta que venga el resultado? Pastor, desde que diezmé me va mal. Sí, pero perseverar, permanecer, Dios te va a responder. Pastor, perdoné a mi suegra y se puso peor. No importa, vos soltala, vos perdonala, vos bendecila, porque el resultado viene por permanecer. ¿Qué dice la palabra? Resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué es resistir? Es permanecer, es pararte firme, es saber que la bendición viene porque es promesa de Dios. Amén. Yo el otro día les comentaba de que falleció una abuela en el geriátrico, y esta abuela no era cualquier abuela. Había impregnado el evangelio en Andino, y yo sé que lo que ellos sembraron produjo que hoy seamos parte de ello, igual que los abuelos de la pastora, la abuela de Yani. Porque permanecieron, aunque la tierra parecía difícil, dura, ellos permanecieron. Y hoy hay un fruto. Y ese fruto de un árbol, y ese árbol trajo a esta iglesia como fruto. Y esta iglesia está produciendo frutos. ¿Por qué? Porque cuando vos permanecés más allá de lo que tus ojos ven, viene la bendición. Decí conmigo, para que el reino de Dios se revele, debo ser buena tierra, corazón noble, retener la palabra y permanecer. ¿Van a venir fuertes vientos? Sí, van a venir. Pero si permaneces, vas a ver la bendición de Dios. Amén. Vas a ver la mano de Dios. ¿Quién me puede decir ahora? ¿Cómo? Bien, tengo 10 minutos todavía. Gloria a Dios. Quiero que veamos la vida de alguien que tenía un corazón noble, puro, alguien que amaba la presencia, que quería y anhelaba que la presencia de Dios estuviera en su reino, que es el rey David. Pero quiero que vayamos veamos cuando él quiso traer el arca. Así que te invito a que abras tu Biblia en 2 de Samuel, rapidito. Capítulo 6, 2 de Samuel, capítulo 6. Dice, una vez más, David reunió los 30 batallones de soldados escogidos de Israel, y con todo su ejército partió hacia Balá de Judá para trasladar allí el arca de Dios, sobre la que invoca su nombre, el nombre del Señor Todopoderoso que reina entre los querubines. Colocaron el arca de Dios en una carreta nueva, decí conmigo, carreta nueva, y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en una colina. Usa y Agio, hijo de Abinadab, guiaban la carreta nueva que llevaba el arca de Dios. Agio iba delante del arca mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban, decí conmigo, danzaban ante el Señor con gran entusiasmo, y cantaban al son de arpas, lirias, panderos, sistro y címbalo. Quiero situarte. David había sido ungido por Dios para ser rey, pero Saúl, que era el rey de Israel, se había levantado contra él. Y mientras que Saúl lo perseguía, David honraba al rey porque sabía que Dios lo había levantado. Pero el verdadero rey era David. Decí conmigo, la unción estaba sobre David. Pero David esperó el tiempo. Y dice que cuando murió Saúl y su hijo, Jonatán, dice que David lloró amargamente. Pero lo primero que quiso hacer, dice que hizo un lugar
para que la presencia de Dios viniera, para traer el arca que representaba la presencia viva de Dios y donde Dios se manifestaba. Y dice que fue a la casa de Abinadab a buscarla. Qué hermoso esto, un rey que quería restaurar la presencia de Dios para su pueblo. Un rey que solamente anhelaba que la gloria de Dios descendiera delante de Israel, porque sabía que sin su presencia David no iba a tener bendiciones. David conocía que si la presencia de Dios no estaba con él en su reinado, nada iba a ir bien. David estaba ubicado, decí conmigo, estaba ubicado. Él sabía lo que tenía que hacer. Pero dice que fue a buscar el arca, después léelo porque yo lo he predicado muchas veces. Pero dice que cuando fue a la casa de Abinadab, en una colina, dice que los hijos de Abinadab, aquellos que ya estaban acostumbrados a estar con el arca, a estar en la presencia, a estar en ese lugar, ellos ya sabían que era el arca, ellos vivían con el arca. No sabemos cuánto tiempo había pasado, bíblicamente no me acuerdo ahora porque lo hice rápido, porque Dios me habló de esto, pero ellos habían convivido con el arca. Pero dice que David convocó a todos sus soldados. Y dice que danzaban y tocaban címbalos, arpas, tocaban salterio, danzaban. Y decís, qué bien que estaba el corazón de David. Decís conmigo, qué bien que estaba el corazón de David. Pero dice que lo puso sobre un carro nuevo. Y qué bueno esto. La presencia de Dios requiere lo mejor. Decís conmigo, la presencia de Dios requiere lo mejor. David no se había equivocado. Le dio lo mejor. ¿Cuántos saben que lo mejor es para Dios? Amén. Pero había algo que David estaba fallando. David estaba fallando. Decí conmigo, David estaba fallando. Vamos al versículo 6. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Pero Usa extendió las manos, sostuvo el arca de Dios. Con todo, la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió de muerte ahí mismo, de modo que Usa cayó fulminado junto al arca. David se enojó porque el Señor había matado a Usa, así que llamó a aquel lugar Pérez Usa, nombre que conserva hasta el día de hoy. Aquel día David se sintió temeroso del Señor y exclamó: es mejor que no me lleve el arca del Señor. Y como ya no quería llevarse el arca del Señor a la ciudad de David, ordenó que la trasladaran a la casa de Obed-edom. David estaba ubicado, sabía que necesitaba la presencia. David quiso dar lo mejor. Decí conmigo, las intenciones no sirven cuando es de la presencia. David había puesto un carro nuevo. Y yo quiero que veamos cuál es la falta que David había cometido. Ahí en 2 de Samuel, un par de libros más adelante, en Primera de Crónicas, capítulo 15, abrilo, después de Segunda de Reyes, viene Samuel, Reyes, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, capítulo 15. Dice David, versículo 1, 15:1, construyó para sí casas en la ciudad de David, dispuso un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda de campaña. Eso es lo que hablábamos, que David había preparado un lugar para el arca. Luego dijo, decí conmigo, solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan para siempre. Dice que 3 meses David había estado en angustia. Qué feo. Querer y anhelar a Dios y anhelar la presencia y que te salga mal. Qué feo, qué posición tan difícil para David. Fue un fracaso. Él estaba comenzando su reinado con un fracaso. Pero ¿sabes qué? David no había consultado a los levitas, no le había consultado a los profetas
cómo debía traer la presencia. ¿David tenía un buen corazón? Sí. ¿Era buena tierra? Sí. ¿Retuvo la palabra? No. Porque si él hubiera consultado en la palabra, si él hubiera consultado cómo traer el arca y la presencia, Dios hubiera ido con él y nadie hubiera caído muerto. ¿Sabes qué? Puedes ser buena tierra, puedes tener un corazón ubicado que ama a Dios sobre todas las cosas, pero si no retenés la palabra y perseverás en la palabra, no vas a crecer. David tuvo que aprender esta lección, que no bastaba con buenas intenciones. No solamente que se dio cuenta que los levitas tenían que llevar el arca, porque Dios había elegido a los levitas para que la lleven, no tenían que ser llevados por bueyes, porque eran de maldición, eran considerados inmundos. Fíjense cómo David no retuvo la palabra y la enseñanza que ellos recibían. Sino que no solamente eso, sino que cuando él llevó el arca, y léelo en casa, dice que no solamente que los levitas llevaban el arca, sino que cada 6 pasos había un sacrificio agradable a Dios. Y ya David no danzaba con el pueblo con buena intención, danzaba con todas sus fuerzas. Algo cambió en David. La palabra lo ubicó, lo posicionó para llevar a cabo el propósito de Dios. Si vos querés que el propósito de Dios se cumpla en vos, tenés que estar arraigado en la palabra, ser buena tierra, sacar los escombros. Primero, la tierra que está junto al camino es la tierra pisoteada, es la tierra que fue machacada por la vida, que está dura, la tierra que no tiene permeabilidad para que la semilla caiga en profundidad, no permite que el agua pase, no permite que la sanidad de Dios venga, sino que también la tierra que está con las piedras no permite que la semilla pueda crecer. Las piedras pueden ser enojo, ira, falta de perdón, rebeldía, tosudez, no sé, hay tanto que podría describir en piedra. La piedra es lo que te impide que Dios produzca fruto en vos. Luego, tal vez vos sos una buena tierra, pero hay raíces y espinos que te ahogan. No sé si vos estás pasando tribulación donde te estás ahogando. Si hay espinos en tu vida, tenés que arrancarlo de raíz. ¿Y cómo lo arrancás? Obedeciendo a la palabra de Dios. No, pastor, no puedo perdonar porque no sabe lo que me hizo. Mirá, Jesús perdonó tus pecados. Y más grande que tus pecados y mis pecados no hay. No hay. Yo no creo que haya algo más grande que mis pecados. Mis pecados son grandes delante de Dios. Y dice que me llevaban a muerte, pero Él me perdonó. Y Él me amó. Y de la misma manera yo debo perdonar para que el perdón de Dios venga a mi vida. ¿Qué? Si no perdono, pastor, ¿Dios no me perdona? Sí, la palabra lo dice. Que si alguien al lado, están hablando. ¿Sabes por qué? Porque el perdón de Dios ya está establecido el perdón de Dios. Pero nunca puede descender a alguien que no perdona. Porque la falta de perdón te impermeabiliza para que el perdón de Dios se manifieste. Tal vez sos como David, buena tierra. Decí conmigo, buena tierra. Buena tierra. Buen corazón. Buen corazón. Pero no retiene la palabra. No le obedece. David cometió un error grave, pero Dios le dio la oportunidad. ¿Sabe qué hizo Dios? Dice que David se enojó contra Dios. Pero Dios dijo, yo no voy a ir con vos, David, en este momento, hasta que entiendas. Y dice que el arca fue llevada a la casa de Obed-Edom. ¿Y sabe qué le pasó a Obed-Edom por tener el arca? Fue bendecido por 3 meses, pero dice que las bendiciones de él llegaron a ser escuchadas en el reino de Dios. ¿Sabes? Cuando vos retenés la presencia,
retenés la palabra, cuando vos servís a Dios de una manera adecuada, cuando vos caminás con Jesús y predicás de Él, la bendición de Dios se manifiesta. Y ¿sabés qué? Tus bendiciones se escuchan en el reino. Decí conmigo, las bendiciones se escuchan en el reino. Y ya no sos el mismo. Ya David dice que cobró ánimo cuando escuchó que Obed-Edom fue bendecido y dijo, esta vez lo voy a hacer bien, esta vez voy a consultar, esta vez voy a buscar cómo es la manera para traer la presencia. Y dice que cuando él hizo lo correcto según la palabra, el pueblo fue bendecido. Decí conmigo, el tener la palabra de Dios, el obedecer la palabra de Dios y el persistir en la palabra de Dios bendice a los que están a mi lado. ¿Querés que la bendición de Dios venga? Pregúntate, ¿sos buena tierra? ¿Tenés buen corazón? ¿Estás reteniendo la palabra? ¿Estás perseverando? Porque ¿sabés lo que dice la palabra al final? Que si vos perseverás, si vos retenés la palabra, si vos persistís, dice que la cosecha va a ser 100 por 1. ¿Y sabés qué? Cuando hay una cosecha grande, todo el pueblo es bendecido. Todo lugar donde vos vayas va a ser bendecido. Todo lugar donde vos pises va a prosperar. Porque cuando vos sos buena tierra, prosperás continuamente. Prosperás continuamente. Y no hablo de economía, hablo prosperidad en gozo, prosperidad en paz, prosperidad en los frutos del Espíritu, la prosperidad de los dones, en la manifestación del reino. Porque cuando vos sos buena tierra y tenés un corazón noble y obedeces la palabra y la retenés y persistís, ¿sabes qué? Todos te quieran seguir como lo siguen a Jesús. ¿Sabes qué lindo que corren y digan, yo te quiero seguir a vos porque en vos veo a Jesús? Qué bueno cuando te digan, yo quiero hacer y seguir tus pasos porque vos me estás reflejando el verdadero camino a seguir a Jesús. ¿Sabes qué? No queda otra cosa que la gratitud y la adoración a Dios. Porque nosotros somos vasijas, barro. Y del barro, decí conmigo, el barro tiene 3 cualidades. Vamos a decirlo, el barro tiene 3 cualidades. Barato, sucio y frágil. No hay nada de que jactarnos de nosotros. El que se jacta es el que está dentro. El tesoro que Jesús depositó en nosotros. Cristo es el tesoro que tiene que relucir en nosotros. Amén. Amén. Ahí donde estás, ponete de pie, vamos a cerrar los ojos. Pido a los levitas que pasen. Aleluya. Aleluya. Cerra tus ojos y deja que la palabra, el Espíritu te